In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of the window and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them more for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Vale, seguimos con los niveles estos. Vale, aquí es cuando, bueno, si lo ha puesto, cuando a Ellie la lanzan por la ventana esta y cae las alcantarillas. Hostia, me cago en la puta, espérate. Que tengo el dedo frío. Creo que tengo el volumen muy alto. Luego cuando termine de hacer el vídeo voy a ver. Es que el otro también, el otro no lo notaba tan alto, pero aquí que es más acción, sí. Luego miraré voy a intentar hablar más alto. Y miraré luego de ver cómo se escucha y tal. Vale, esto ya lo vimos, esto está en el juego completo. Hostia, sigue. O yo lo escucho muy alto. Es que claro, es que estos cascos se escuchan. Bueno, da igual. Ya veremos qué pasa. Si no me escucháis, pues bueno. Y si me escucháis muy fuerte, pues bajar el volumen. ¡Ah, mira! Esto ya no se podía hacer en el juego completo. Si no voy mal. Oh, sí. Ah, no, sí. Hostia, yo no me acuerdo ya, ¿O no? Creo que sí. Vale, vale. No, esto ya es diferente, Sí, esto yo no me acuerdo que pasase. Vale, la pregunta es, ¿qué armas tenemos? La pipa, el revólver de Joel, el fusil, la escopeta del arco. No puedo... Ahora... ¡Ah! No es que no pueda. Es que como no está completado, claro, tenemos todas estas recetas, el diario, que pues bueno, no voy a leerlo ahora. Y lo que sí voy a hacer es opciones, sonido, efectos. Voy a bajarle, tío, porque es que me está rayando la cabeza lo del agua, tío, en plan la corriente. Ah, mira, también hay lo de los diálogos. Pues eso, lo que quería decir es que en el juego completo, cuando terminas aquí las alcantarillas, directamente ya pasas al final, que ya te ha arrastrado el agua hasta el final, y subes para arriba, que si no voy mal después viene de lo de los serafitas, creo que era. Y a ver, la verdad es que cuando tú en el juego completo te caes en las alcantarillas, yo me pensaba que habría un nivel en las alcantarillas como en el primer juego. Y cuando descubrí que no, hice un poco de... Ay, porque es que como odio los juegos de miedo, las alcantarillas son lo peor para mí. 16. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. Sí, o sea, me lo puedo imaginar, ¿no? Me tiro aquí y llego allí. Punto. Hacia el acuario. Es verdad, con las olas. Vale, o sea que supongo que... Hostia, la corriente es fuerte, Vale, bien. Supongo que por allí... Aquí, aunque ahí hay otro diálogo, tío. Si yo voy por allí, luego no puedo retomar, ¿verdad? No, da igual. Quiero escucharlo. Ay. Ahí. Vale, puedo pasar, ¿no? En plan, si hago así. O es por ahí por donde... No, porque ahí hay otro. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. Ah, que no es la solución. And a positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect. Ah, están rotas. ¡Qué perros! Hostia, esa hubiese sido buena, Porque es que es lo que dice él. Dices,
¡Coño, las escaleras! Me voy de aquí. Y están rotas y te quedas con una cara de payaso, tío. Va, pues... ¡Amay! Hostias, cómo debe doler eso. ¿Me quita vida? No, no. Vale. ¡Oh, sí, sí, me quita! Ah, no. Hostia, hubiese sido tocho que te quitase vida, tío. A ver si lo hemos escuchado. Pues hacemos... ¡Amay! Nos estampamos de cara, let's go. Y claro, a ver, yo es que he visto las escaleras y he dicho, no creo que sea por ahí tan fácil, ¿no? Pero básicamente sí es por aquí, esto se puede abrir. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they've not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way Bueno, out. mira, un almacén, tenemos cositas. Aunque claro, esto luego no se ve nada. Usa las... te explica de las partes, botella. Tenemos un boti. Ah, mira, pero si no nos deja ni hacer nada. Si no están ni puestos los crafteos, creo yo, ¿eh? Mira, es por allí, obviamente. O sea, notas, ¿no? Dan salto de fe, ¿no? ¡Oh, my! Bien. Y encima tienes una tela aquí. Qué ganas de largarme. Ya ves, yo odio las alcantarillas, tío. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Correcto. Son 16... ¡Uy! Esto es la linterna. Vale, supongo que será por aquí, ¿no? Sí. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they Arriba would y afuera. take. Tú ve arriba y afuera. Vale, hay dos diálogos. Bueno, supongo que este We added explicará... a tiny space just to reward the player's exploration with a pick-up item, and we made sure it was something that made sense to find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Vale. Supongo que aquí no habrá nada. Oh, Dios, te veo oler a mierda. We love the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. Que tirarse solo, sí, que es nueva, pues, es desde el Last of Us 2. As the standard prone camera is much higher above the player, we also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners, but we put extra effort into the custom corner collision so the movement experience is as smooth as the main game. A ver. Vale. Mantén la calma, Ellie. Hostia, es que esto, claro, este nivel dicen que se descartó. Dicen que es descartado porque para hacer el juego más fluido. Y que en realidad te va a añadir unos 10 minutos más a lo que es las alcantarillas de Seattle. Que si no hay mal, cuando subes por las alcantarillas, pegas luego donde está la chica jugando al Hotline Miami. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Sí, es el nombre. Después con Abby te la vuelvas a encontrar en el cuartel de los lobos. Pero no me acuerdo del nombre, tío. No sé, sé que, o sea, tiene una puta PSP o PS Vita, no sé, PSP creo que era. O PS Vita, no sé. Y está jugando literalmente al Hotline Miami. Vale, bajamos. ¿No habrá enemigos? Tendrá que haber enemigos, ¿no? In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Y yo puedo... No, por aquí no, porque va para arriba, claramente no... Es que me va a salir un puto infectado de cualquier lugar. Que te joda el universo. Vale, ostras, pues hubiese estado chulo, tío. Aunque doy gracias que lo quitasen, porque a mí los niveles de las alcantarillas no me hacen ni puta gracia. Que en el primer juego hay uno, pero sois 4. Sois Henry, Sam, Joel y Ellie. Son alcantarillas. Y es que los niveles, las zonas estrechas en estos juegos, tío, es que me ponen muy tenso. Que eso es el objetivo, ¿no? Ponerte tenso, pero tío, es que...
However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water Para que level fuera so más the fácil tunnel ver is el easy to túnel. see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Vale. As Me we quedan 6 surface diálogos from the más. No, water and over the mentira. crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that's sprouted and fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Sí, eso tú lo haces más de una vez. To force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the Vale, game. esto he visto un clip por Ultimately, TikTok. we decided to save this moment for farm level as it was more impactful impactante allí. because it could become ¡Oh! the centerpiece of that experience. Vaya Whereas in the perros. sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Sí, esto he visto un clip por TikTok, he visto un clip. ¡Puta mierda! O sea, se supone que hay hongos ya aquí, están los hongos. Y eso, sí, ¿ves? Ah, vale, sí. Es que esto, Dios, encima en los de Last of Us, cuando tú ves que hay una zona que ya hay hongos, dices, bro, aquí me van a fundir. Y aquí está el chasqueador muerto. Gracias por ponerlo muerto, hijos de la grandísima perra. Porque más de una vez lo habéis puesto. Mira, y aquí hacen que se te joda la linterna y que la tengas que mover y ¡pam! Dios. Menos mal que el chasqueador está muerto, tú, porque aquí es que estás... Guau, hubiese sido... Guau. Ay, perdón. Hubiese sido un puntazo realmente. Venga, para abajo. Vale, y ahora creo que ya es... Vale, esta zona creo que ya es a la que nos sueltan en el juego completo. ¿O no? Cerrado, vale. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current average shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with fast-flowing torrents of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Vale, voy. Vale, creo que este ya es el nivel, ¿no? O puede que no. Sí, por allí, por allí... O lo que es mucho más oscuro de lo que... Vale, ¿por dónde veo más? Por aquí no, por aquí no. Por aquí es donde he llegado. Esto así y esto por aquí. Sí, no, por aquí ya es donde el final. Pues si te digo que no me acuerdo por dónde era... Ah, vale, por aquí. Bueno, nos faltaron un par de diálogos. Creo que me salta uno, de hecho. Pero ves, da igual, no pasa. Mira, hay un diálogo aquí. Esto ya total lo hemos visto. Los bichos. Esto total ya lo hemos visto. As it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Vale, plom, plom. Y esto ya es lo que se ve al fin. Exacto, lo que sale ya. And although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station. Es como contacto con el juego final. Conecta, perdón. Cruzando los Scars por primera... Vale, pues era otra. Vale, sí, es lo que yo decía de los Scars, no es lo de la chica que juega Hotline Miami, pues creo. Es que no me acuerdo. Sí, vale, sí. Que pasas por el parque, que ya es un puto bosque y te llevas un flechazo, ¿no? No sé si subir, tío, la historia remasterizada. Pero es que, claro, es que tampoco hay mucha diferencia de Play 4 a Play 5, realmente. Sí, vas a 60 FPS, a lo mejor. Vale, y aquí ya es el juego final, tal, bien. Bueno, bien. Pues solo nos queda un nivel más, que es el de la cacería.
Que bueno, estos dos de momento conectan muy seguido lo que es el juego final, ¿no? La fiesta de Jackson es el flashback que ve Ellie cuando está en la granja. Esto es literalmente salir de las alcantarillas. Y la cacería, no sé dónde puede ser, ¿no? ¿Qué es? A lo mejor el flashback. No, no es el flashback, no. Bueno, a lo mejor algún momento en el que se va de patrulla. Bueno, no sé, ya lo veremos, porque literalmente voy a grabarlo después de este. Ya son 15 minutos que hemos hecho de este. No hemos visto todos los diálogos, es una pena, pero bueno, no pasa nada para ver lo que era, para ver el nivel como tal, pues me sirve. Y el último que sería este, pues lo veremos en el siguiente vídeo, así que